¿Por qué si el erotismo, ya hemos llegado a esta idea, pues, de que es algo propio de la condición humana, por qué creen que es tan tabú en nuestra cultura? Yo Ujú, adelante, Adri. creo que algo que se ha puesto sobre la mesa y qué padre que lo subrayemos es que no se va a tener un manual, no se va a tener un protocolo, no se puede generalizar. Es individual, particular, singular, tiene que ver con la historia del otro, con las relaciones que se establecieron con los otros. Entonces, por eso, o sea, porque nunca vamos a poder estar de acuerdo, nunca vamos a poder tener un consenso sobre cómo mantener, sostener, empezar, concluir encuentros eróticos, ¿sí? Antes, creo que, la norma era como mantener temas bueno, ya hemos dicho que lo erótico no es solo lo sexual, ¿no? Lo íntimo, lo genital, pero bueno, voy a aterrizar en este contexto. Creo que antes la norma era como mantén eso en privado y no se habla de eso en público, ¿no? Ahorita y más bien, en público, pues, entonces se habla como de lo tierno, de lo romántico, del amor, ¿no? Y ahorita hasta pareciera que se invirtieran los Sí, roles, ¿no? ¿verdad? Ahorita ya parece más tabú hablar de amor, de me enamoré, de estoy Sí, ilusionada, de ay, no sí. seas intensa, o sea, y mejor una sí, ¿no? Como sexo casual, sexo o sea, como que como si se hubieran invertido los roles. No es que ni antes ni ahora una cosa esté mal, ni una cosa esté bien, sino que es justamente que son diferentes lo que produce conflicto, que lo que a ti te gusta puede que a mí no, y entonces siempre va a estar ahí ese conflicto, ¿no? Le decía a Sergio, ahorita que platicamos de esta pregunta, alguna vez yo escuché a un profesor que me gusta, o sea, me gusta mucho como su manera de pensar, y decía, él tenía como problema con la propuesta psicoanalítica, porque tenía mucho esta concepción de que, pues, todo era sexual, ¿no? Todo era sexual en el sentido de lo genital, y que por qué Freud había querido polemizar tanto su teoría, como utilizando estos términos como de falo, de castración, etcétera. Y decía algo así como: "Es que ahorita ya ni siquiera la gente tiene problemas con lo sexual". O sea, el psicoanálisis ya no es vigente porque la gente ya no tiene problemas con lo sexual. Y yo: "Claro que los tiene", o sea, a pesar de ajá. Y yo, a pesar de que ya se habla más liberal de todo esto, les decía, aparentemente te sigues reservando muchas cosas, o sea, ponía el ejemplo de en estos juegos del yo nunca nunca, hay cosas que haces y no No dices, o dices. sea, porque, pues, quién sabe qué vayan a pensar de mí, ¿no? Ujú, Entonces, pero creo que es esto, sostengo, como que no hay un consenso, lo que hace que, pues, que no pueda ser, que se siga siendo como tabú. ujú, ujú. Yo creo que ahorita que decías que ya no hay problemas o tantos problemas con lo sexual, pues no, sí difiero un poco porque de hecho, pues desde la infancia se ve a través de los mensajes que recibimos, ¿no? Y desde ahí ya es un problema. Y creo que uno de los mayores problemas es justamente la represión y la culpa. Ahorita recordaba que en algún momento leí como un dato por ahí cultural de la cultura griega, ¿no? Ya ves que pues las esculturas de desnudos se ven los varones, ¿no? Con el pene pequeño o pues que no está erecto. Y entonces leía que justamente estas esculturas eran como veneradas porque al hombre que no permitía que su pene se erectara, pues era mucho más valiente, ¿sí? O sea, se le veía como alguien más respetable. En cambio, más civilizado. Exactamente. En cambio, los sátiros, ¿no? Que eran los que se dejaban llevar por sus pasiones, estaban condenados. Entonces, por eso se hacían esculturas de los hombres que mantenían como en control sus pasiones, ¿no? Y lo relaciono justamente con desde el problema o desde los pensamientos que nos llegan de masturbarse está mal, es un pecado, pero de todos modos caes en eso y entonces, ¿qué viene después? La culpa, ¿sí? Ujú. Entonces, desde ahí empezamos a generar todos estos problemas sexuales, ¿no? Porque hay una represión y entonces un tabú y se Ujú. sigue desarrollando a través de las etapas de vida. Llegas a una adultez. Si hace ratito hablábamos de involución, creo que también hay un poco de revolución, ya, ¿no? Vamos un poquito más adentrados a hablar de estos temas, como ahorita, enos aquí. Sí. Sin embargo, siguen estos conflictos y van a seguir llegando adolescentes, por ejemplo,
con miedo de hablarlo, con miedo de decir, de preguntar, ¿no? O con culpa, ¿por qué se masturbaron? Chin, Ujú. se van a ir al infierno. Entonces, sí hay problemas todavía. Sí, definitivamente. Yo creo que es algo, o sea, pues es que no podemos quitarnos la cultura de un día para otro. O sea, a lo mejor en nuestra cotidianidad estamos como normalizando un poco más ciertas cosas, o sea, como estas políticas de inclusión, pero realmente, o sea, somos educados por una generación que no tenía esta normalidad. Y es parte de nosotros, o sea, aunque te Ujú. esfuerces por ser de mente abierta, si te dicen ciertas cosas, o sea, vas a decir, ay, no, o sea, si te hablan de tríos, dices, hiciste un trío. Si te hablan de, o sea, incluso como el ver homosexualidad, o sea, todavía es como, no pasa desapercibido, o sea, normal no es, o sea, 100% normal no es, pero ya se está trabajando como mucho como en, pues como en eso, o sea, como irlo volviendo normal, pero no creo que vaya a ser algo como de un momento para otro. Creo que Michel Foucault inclusive en algún momento se pregunta, o sea, ¿por qué a partir o sea, que realmente no se está hablando de sexualidad a pesar de que todo ya esté plagado de sexualidad? O sea, sigue siendo un tabú a pesar de que veamos elementos, bueno, de erotización, como de sexualidad por todas partes. O sea, la problemática sigue existiendo. Y también creo que vaya con lo que vaya diciendo Diana. O sea, realmente es que nosotros también fuimos criados por personas que tenían todavía el régimen católico hasta acá. Y sí es cierto, o sea, a lo mejor es cuestión de tiempo, a lo mejor siempre va a existir como conflicto a partir de que existe una normatividad, pero bueno, pues es parte, ¿no? De la cultura. Ujú. Y yo creo que una de las dificultades, sí, claro, esto que dice Adri es importantísimo, ¿no? O sea, a todos nos gusta como tener el control sobre, pues, qué es lo que encanta estudiar al ser humano, pues lo que es medible, ¿no? Lo que es contable, lo que es regla general, pero lo que es subjetivo como lo sexual, pues eso cuesta mucho trabajo. Creo que sí, concuerdo muchísimo. Y creo que también es porque en lo sexual se juegan muchos elementos propios del humano, como decía hasta hace ratito, como que te sale una parte muy salvaje, o sea, salen muchos gustos, o sea, ahí no hay algo que esté bien o que esté mal. Ahí hay acuerdos, ¿no? Y tú puedes llegar con tu pareja al acuerdo de que te golpee, de que te amarre, de que haga esto, de que haga lo otro, que asustan a los otros, ¿no? Que puede ser como, no manches, pero ¿cómo si es tan de esta manera o del otro, ajá, seria, ¿no? Educada, lo que sea, pero ¿cómo hoy? O sea, como que despierta mucho porque a lo mejor ahí sacamos una parte humana que usualmente pues compartimos de manera más disfrazada, ¿no? Con nosotros. Y es que yo creo que también ahí, yo creo que no va a haber un punto en el que la cultura deje de intentar controlar la sexualidad, porque precisamente la cultura surge para controlar la sexualidad, o sea, ajá, porque precisamente pues, la pulsión es lo que se intenta contener con la parte de cultura que nos civiliza, pues, ¿no? Y sin embargo, si ha habido como en esta misma dinamismo de la cultura que ha permitido como darle un lugar distinto a partir de que también pues ha intentado estudiar más, ha intentado pues darle enfoques positivos y permitir entender más de lo que pasa en esta dimensión totalmente compleja, pues porque tiene mucho de subjetividad de por medio. En la medida en la que se van como conociendo más sobre la sexualidad, sus solones y todo este rollo, pues puede haber como más una posibilidad de ser más apropiarse de esto en nosotros, pues, ¿no? Y que la cultura lo pueda ir creando, pero va a ser muy complicado que deje de haber este tabú, ¿no? Al final de cuentas. Yo creo que es muy importante, y yo siempre apelo a esto, es muy importante no sacrificar a las generaciones pasadas, porque en su contexto fue lo que les permitió el sujetarse a lo que estaban, ¿no? Entonces, sí, es cierto, somos criados por una generación donde la sexualidad es vedada, pero que no se nos olvide que también fuimos criados por madres que fueron violentadas en su primer regla, por hombres que los llevaron a un prostíbulo a los 12 años. O sea, venimos de una generación violentada por estas estructuras sociales o estas construcciones sociales de lo que debería ser y lo que no debería ser de la sexualidad, ¿no? Concuerdo que tiene que ver con el tema de lo animalesco, ¿no? Y que quisiéramos que no se viera y que queremos vernos siempre en la honorable fachada y bonitos y perfectos y bla, bla, bla. Y esto hace que lo animalesco querramos como suprimirlo y pagarlo, ¿no? Y todo esto perfecto. Y terminaría con la parte de la libertad, ¿no? Que siempre yo hablo mucho de esto. Creo que tanto ese o esa que no ejerce su sexualidad por represión, por decirlo de alguna manera, o ese o esa
que tiene una sexualidad, vamos a llamarla desmedida o muy abierta, no sé cómo llamarlo, para no utilizar un juicio, en ninguno de los dos casos se está ejerciendo la libertad, porque siempre está sometido o a un otro que te está haciendo hasta aquí, o aún no hay freno y estoy nada más girando, 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 ¿no? Entonces no hay un proceso de sexualidad. ¿Dónde inicia la sexualidad? Donde empieza un proceso activo mío de conocimiento y de encuentro con el otro para poder encontrar ese proceso de erotización, de orgasmo, de todo esto. Y creo que eso no es tan fácil porque responde a un proceso individual, temporal y, y que según mi historia, pues que tanto pueda yo llegar a hacer todo esto, ¿no? Pero no, sí, para mí eso creo que es muy valioso porque entonces pareciera que sacrificamos a las generaciones, sacrificamos las creencias religiosas y a ver, este mood también que tenemos ahorita en redes sociales, yo estoy impresionado porque lo que es besos de tres y tríos, ahorita es el tema en redes sociales y se está volviendo un mandato también. Un mandato social y familiar que si no has hecho un beso de tres, eres un mojigato, eres un no sé qué. A ver, espérame, y si la persona no goza de esa manera, tiene que hacerlo de esa manera. O sea, creo que es lo mismo, nada más que del otro lado, ¿no? Desde el acá no puedes disfrutar nada de sexualidad y desde acá, si no haces un trío, eres un retrasado, ¿no? Entonces, no hay un proceso de libertad, no hay un proceso activo y continuo y entonces, pues no hay esa erotización, ¿no? A mí sobre la cuestión que hablaba sobre las generaciones me parece súper importante porque es verdad que nosotros hablamos desde esta época, desde lo que vimos que surgieron como efectos de lo que se vivió antes, pero también no estamos excluidos en que lo que estamos viviendo ahorita, ¿cuáles van a ser los efectos posteriormente, no? Claro. Incluso totalmente de acuerdo, o sea, criticamos las ideologías de generaciones anteriores, pero esas ideologías se les impusieron. A nosotros nos impusieron nuevas y nosotras vamos a imponer nuevas ideologías. O sea, de hecho yo digo, ahorita hay una nueva, no sé cómo, nunca sé cómo nombrarlo, o sea, como lo políticamente correcto, lo que antes era lo políticamente correcto, sigue habiendo, o sea, esta cultura de la cancelación es un modo más de lo políticamente correcto. O sea, ya porque a una generación ya no le gusta que se hable de eso, que se muestre eso en el cine, en el arte, en la ciencia, que canceles al autor, porque, o sea, es como, y lo que dice Abril, o sea, sí, ahorita criticamos los efectos, pero pues, ¿cómo vamos a saber de los efectos de lo que está pasando ahorita? Pues... Yo creo que, o sea, que también fuera de que sea una imposición la cultura, o sea, pues tampoco es en vano, o sea, no es como que porque se les ocurrió, bueno, de hecho, pues es más o menos lo que estabas diciendo, ¿no? O sea, no es como que se les ocurrió porque también es como algo o sea, los límites que tenemos nos detienen de algo. Y si se transgreden esos límites como progresivamente hasta el final, o sea, el final es la muerte, o sea, si es, bueno, hablando de lo sexual, por ejemplo, o sea, si es como, pues coge, haz tríos, orgías, o sea, lo que tú quieras, obviamente va a venir enfermedades, o sea, y no es como obviamente, ya pasó, o sea, culturalmente ya pasó en algún momento de la historia, o sea, gente se moría como por enfermedades de transmisión sexual, o sea, esto de la homosexualidad, pues es cuando empezó como más el boom del SIDA, o sea, es como, pues también empezó a haber bueno, creo que más bien debe haber como un trabajo paralelo, o sea, como entre el permitir como vivir el erotismo, pero que la cultura opere como en el sentido de, bueno, si se está viviendo como la enfermedad, por ejemplo, del SIDA, pues que la cultura opere más bien como en buscar una cura para el SIDA o para educar, o sea, como de la educación sexual. Exacto. Sí. Porque a fin de cuentas sigue siendo necesario, o sea, sigue siendo necesario el límite o la misma regla social o que haya una contención, va a seguir siendo necesario, porque si no, pues se llegan a conductas autodestructivas, ¿no? Entonces era lo que mencionaba hace rato, ¿no? Ni el todo, ni el nada, ni la abstinencia, ni el exceso. Curiosamente, a mí me llama mucho la atención ahorita que hablas sobre el SIDA, ¿no? Porque digo, a ver, ¿por qué en siglo XXI todavía tiene que ser un tema de educación y de relación el que se pongan condón, ¿no? O sea, es neta que 2021, 40 años después de la pandemia, cuando la epidemia del SIDA, cuando sabemos cómo se contagia, cuando sabemos las implicaciones que tiene, es neta que todavía estamos discutiendo por qué es importante usar condón, o sea, o por qué Aguascalientes tiene tasas tan altas de embarazo adolescente. ¿De qué hablamos entonces? Pues de que no se habla sobre el ejercicio de mi cuerpo para el erotismo, sino donde hay un límite que me expone a enfermedades, a muerte, a relaciones sexuales, a hijos no deseados, a
decía a obesidad mórbida con pastillas. No, no, y otra cosa que decía una amiga por ahí, Vero Delgado, que espero que nos vea, ella decía una frase muy interesante. Cuando tengas relaciones sexuales, ponte condón en las dos cabezas. Así no lo decía abiertamente, ¿no? Y entonces ella dice, ponte el condón donde te lo tienes que poner, pero póntelo también en el cerebro y protégete de todo lo que implica todo esto, ¿no? Y creo que la sociedad pues no lo va permitiendo y hay que promover eso.